Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura del modernismo. Acompáñenme. Este es un poema del gran Rubén Darío, quien es la figura más importante de la literatura del modernismo universal o en América Latina. Canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Qué significa modernismo? Recordemos que el término modernismo es un movimiento artístico y cultural que surge a finales del siglo XIX. Se originó por primera vez con la publicación del Libro Azul del gran Rubén Darío, su máximo exponente. Se le considera el primer movimiento literario latinoamericano, de allí su importancia. ¿En qué marco o contexto histórico se da esta literatura? Se da en un plano social donde había muchas revueltas sociales en toda Europa a finales del siglo XIX, que anticiparon, o de alguna otra forma, la Revolución Rusa de 1917. También se da en un plano político donde hubo bastantes tensiones en el proceso de colonización de África y Asia, con la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918. En España, en 1898, fue el año de la pérdida de las últimas colonias por parte de los españoles, que perdieron las colonias cubanas, puertorriqueñas y de Filipinas ante la potencia mundial de los Estados Unidos. Esta pérdida de las colonias por parte de España fue lo que se conoció como el desastre del 98, que dejaría a España en ruinas. En el plano del pensamiento se difundió la doctrina marxista de Marx y Engels y se desarrolló, por supuesto, el psicoanálisis del gran Sigmund Freud. Dentro del modernismo se dan varios temas, por ejemplo, el escapismo, que es la evasión de la realidad del tiempo y del espacio, la búsqueda de la soledad y rechazo de la sociedad, lo hispano como antecedente histórico valioso porque otorga armonía frente al mundo inarmónico, el amor y el erotismo con cierta idealización del amor y de la mujer. Algunos consideran que el modernismo tenía algunos matices romanticistas y aquí podemos ver uno de ellos. Se utilizaban muchos elementos decorativos para representar, digamos, el significado de lo que querían decir los escritores. Por ejemplo, el cisne, el pavo real, las piedras preciosas y flores exóticas, entre otras, el amor de la mujer. El modernismo fue un movimiento literario que estuvo influenciado por dos movimientos muy importantes, como el parnasianismo, el cual tocaba temas exóticos con una marcada preferencia por la antigüedad clásica, especialmente la griega y por el lejano oriente. Y por supuesto el simbolismo, que también estuvo influenciado del modernismo, que tenía que ver con el gusto por las palabras, por los juegos de palabras y la musicalidad en los versos a través del uso excesivo, por supuesto, de los recursos mencionados anteriormente, ¿ve? Para representar. Usaron imágenes sensoriales para crear una literatura llena de color, olor, entre otros elementos. Preconiza el tema de Théophile Gautier, el arte por el arte.
Las características más importantes la reacción contra el realismo. Recordemos que el modernismo surge como una respuesta al realismo, ¿no? Para modificar de alguna otra forma esos estilos tan rígidos que se manejaban en el realismo, ¿no? Fue un movimiento básicamente estético que buscó ante todo siempre la belleza de la palabra a través del a través del juego de palabras, entre otros elementos. El gusto por lo extranjero y extraño, es decir, el exotismo, la búsqueda de lo universal, ya que el movimiento modernismo estuvo influenciado básicamente por movimientos extranjeros. Se considera que el movimiento modernista se puede dividir en dos etapas históricamente, la etapa preciosista y la etapa mundo novista. La preciosista, aquí en esta etapa predominan los temas exóticos y los símbolos de la antigüedad. El arte no ejercía un compromiso con la realidad, sino que se relacionaba con una estética de evasión. Eligieron los paisajes versallescos y las innovaciones de la poesía francesa. Está representada por prosas profanas de Rubén Darío. Por su parte, el movimiento novista se valoraron mucho las raíces hispánicas de América y se apreció el interés en los temas sociales y políticos de la época. Estuvo representada por Darío con cantos de vida y esperanza, y Lugones, por supuesto, con odas seculares. Entre los representantes más importantes del modernismo tenemos a José Martí en Cuba. De esto vamos a hablar, digamos, en otras clases más importantes, en otras clases adelante, en otras partes de la clase de la literatura. En Cuba tenemos, por supuesto, a José Martí, digamos, y tenemos a Rubén Darío, quien es la figura quizás más emblemática e importante del modernismo latinoamericano. En el Perú, por supuesto, tenemos que mencionar al gran José Santos Chocano, y por supuesto a Ventura García Calderón como digamos las dos figuras más importantes, destacando José Santos Chocano como la figura más importante del modernismo en el Perú. De ellos estaremos hablando en clases próximas. No me queda más que darles las gracias a mis queridísimos estudiantes, quien les habló como siempre su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.